Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre en los miércoles de Remanso. Hoy tenemos una invitada muy especial, sobre todo un tema bastante importante que muchas veces existen como muchos mitos alrededor de la donación de órganos y creo que el sector funerario es uno de los más eh, indicados para conocer sobre este tema. Doctora Diana, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Hoy vamos a hablar sobre algo que, como les decía, el título de esta charla es todo lo que el sector funerario debe saber sobre donación de órganos. Nos acompaña la doctora Diana Alfonso, médico coordinador de donación del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Doctora Diana, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y bienvenida. El espacio es suyo. Gracias, Paula. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias por el espacio. Gracias a ustedes por asistir. El tema de hoy espero que, más que darles información, que también es uno de los objetivos, pueda resolverles muchas dudas y que también puedan retroalimentarme un poquito en todo lo que ustedes ven en su día a día sobre este tema. La idea es que pueda ser eventualmente en algún momento interactivo, es decir, que ustedes puedan hacerme retroalimentación de algunas cositas como ya les voy a ir diciendo. Cuando hablamos de donación de órganos y tejidos, pues necesariamente estamos hablando de un tema que es el pan diario de ustedes, que es la muerte. Y cuando uno trata de contestar la pregunta de qué es la muerte, pues pueden surgir muchas definiciones, porque tiene muchos puntos de vista, muchas aristas, puede haber definiciones emocionales, espirituales, legales, etc. Hoy nos vamos a centrar en la definición clínica, en la definición fisiológica de qué es la muerte, porque esa es la base para entender pues cómo está organizado el sistema de donación y trasplante, digamos que aterrizado en nuestro país, pero en general en el mundo funciona con las mismas bases científicas. Cuando nos hacemos esta pregunta, siempre nos mandan, hablando científicamente, nos mandan a un término que es el ciclo vital. Y en el ciclo vital nos dan la definición de qué es la muerte, pero realmente ni a nosotros como personal de salud, que deberíamos ser los primeros que deberíamos estar formados en ese tema, pero ni siquiera a nosotros nos forman o nos preparan para la muerte. Inclusive dentro de todo el pensum académico de medicina o de enfermería, no hay un tema específico que hable sobre la muerte. Todas nuestras acciones van enfocadas a evitar la muerte, a esquivar la muerte, a retardar la muerte. Pero cuando hablamos del ciclo vital, que está definido el nacimiento, seguido por el crecimiento, el desarrollo, llegar a la adultez, a la vejez y terminar con ustedes en la muerte. Ese paso siempre digamos que lo dejamos como el punto final. Pero cuando hablamos de muerte, pues hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Para declarar muerto a una persona, a un individuo, hay que cumplirse 3 criterios. El primero es que debe ser un proceso irreversible, es decir, que no hay vuelta atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que un paciente que llega en parada cardíaca, es decir, sin signos vitales a una institución, pero que puede ser reanimado, en principio siempre se debería contemplar la posibilidad que eso puede ser reversible. Si después de las maniobras de reanimación adecuadas el paciente no responde y sus signos vitales no vuelven, es cuando lo declaramos fallecido, porque entendemos que el proceso ya es irreversible. Debe ser reproducible y reconocible, que quiere decir que yo valoro unos criterios y declaro el paciente fallecido, mi compañero del turno siguiente o del que está conmigo en el turno vuelve y lo evalúa y encuentra los mismos signos, es decir, que son constantes en el tiempo, que los pueden ser constatados por diferentes personas. Dentro de esta declaración de muerte,
y gracias a la tecnología que se ha desarrollado, y de eso se los voy a ampliar un poquito más adelante, tenemos o se han establecido dos formas, dos mecanismos para declarar fallecido a un paciente. El primero es el paciente que fallece por criterios cardiovasculares, que es ese paciente que conocemos la mayoría, en donde se detiene su corazón, se detiene su sistema respiratorio, y esto establece la muerte de la persona. Pero también tenemos otra forma de declarar fallecido a un paciente y es por criterios neurológicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que evaluamos la función cerebral de esa persona y no se encuentra ninguna función. En este caso, declaramos fallecido en muerte encefálica o muerte cerebral, como es más conocido. Estos son los dos mecanismos por donde, a través de los cuales podemos declarar fallecido a un paciente. ¿De dónde aparece esta, digamos que esta definición de criterios neurológicos o este mecanismo de declarar muerto a un paciente? Realmente, como les dije hace un momento, es el desarrollo de la tecnología. Si ustedes ven acá, estos pacientes en muerte encefálica surgieron gracias al desarrollo de la tecnología de las unidades de cuidado intensivo o las unidades de reanimación, el desarrollo del ventilador mecánico, el desarrollo de unos líquidos especiales que mantienen, que ayudan a mantener la tensión arterial, el latido cardíaco, que ayudan a mantener en cierta forma la temperatura, etc. Todo esto, digamos que es un soporte externo. Entonces, cuando había un paciente con una lesión cerebral muy grave, y tenía todo este soporte de las unidades de cuidado intensivo, era un paciente que no respondía a nada y que duraba algunos días así hasta que finalmente todos sus órganos entraban en caos y dejaban también de funcionar. Ese fue el paciente que llevó a que se investigara un poquito más ese estado y se pudiera establecer que era un paciente que no tenía función cerebral. Y cuando hablamos del cerebro, estamos hablando del órgano más importante del cuerpo. Y este concepto también lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Este paciente que tenemos en una unidad de cuidado intensivo o en una unidad de reanimación sostenido o con unos signos vitales que vemos en este monitor, sostenido con toda esta tecnología, es el que nos permite cerrar este ciclo y que sea realmente un ciclo. Los ciclos siempre se repiten. Este ciclo, como nos lo enseñaron, comienza con el nacimiento, pero termina con la muerte. El paciente en muerte encefálica nos permite cerrar el ciclo y dar nuevas oportunidades. Una vez que nosotros fallecemos, podemos reutilizar aquellos componentes anatómicos que todavía son aptos para trasplante y que le dan una segunda oportunidad a pacientes que están en este primer ciclo y que tienen algunas enfermedades graves que los llevan a fallas orgánicas terminales. Son los pacientes que están en lista de espera de un trasplante de un órgano. Y me voy a detener un poquito en el concepto de muerte encefálica porque es muy importante entender por qué estos pacientes son pacientes fallecidos. Es un concepto que no es fácil de entender. Para las familias en las instituciones no es fácil asimilar que están viendo a su familiar acostado en una cama de unidad de cuidado intensivo, viendo unos signos vitales en el monitor, pero a pesar de eso le estamos diciendo que el paciente está fallecido. La definición de muerte encefálica es la que ustedes ven ahí, es una pérdida completa y absoluta e irreversible de todas las funciones cerebrales y de tallo. Nosotros somos cerebro. El cerebro es el órgano más sensible y el más importante que tenemos. Todo lo que somos y todo lo que tenemos está codificado en nuestro cerebro y está organizado por nuestro cerebro. Yo les estoy hablando acá y estoy moviendo mis manos y estoy mirando y estoy pasando diapositivas, pero hay muchas de esas cosas y además de eso estoy respirando, mis riñones están funcionando, mi hígado está funcionando. Esas cosas yo no las hago conscientemente. Mi cerebro tiene registrado cómo es la forma correcta para que todo mi organismo funcione de forma, digamos que no automática, pero sí organizada. Y es el que mantiene toda esa homeostasis, esa organización. Inclusive, que es una de las cosas que a veces es más difícil de explicar a las familias, es
yo quiero, yo amo, yo siento, no con mi corazón. Esto es una representación del mercado que hemos utilizado por años. Todos mis sentimientos y mis sensaciones están registradas en mi cerebro. El dolor, aunque yo sienta en el dedo chiquito del pie el dolor se registra, digamos que se genera allá, pero se registra en el cerebro. Entonces, todo lo que yo soy es básicamente cerebro. Es por eso que cuando el cerebro se pierde y el cerebro deja de funcionar, se considera que la persona ya no está. Es el cerebro el que mantiene esa función de los órganos. ¿Qué pasa cuando el cerebro deja de funcionar? Los órganos, hagan de cuenta que funcionan como un celular, tienen una pila interna. Esa pila normalmente la recarga el cerebro mediante mensajes eléctricos y bioquímicos. Cuando ya no hay esa fuente de energía, los órganos van a funcionar un tiempo imprevisible, no es posible establecer cuánto tiempo podría funcionar cada órgano después de que el cerebro deja de funcionar, hasta que esa pila interna de cada uno se agote. Una vez que se agota, el órgano deja de funcionar. Es por esto que los pacientes en muerte encefálica pueden durar algunas horas, incluso un par de días conectados con toda esta tecnología, y uno los sigue viendo visualmente estables como si estuvieran vivos, pero sabemos que fisiológicamente ese paciente ya no está. Tanto es así, y yo les hablé hace un momento de la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar son unas maniobras específicas que utilizamos en pacientes que hacen parada cardíaca para devolver a ese paciente ese latido cardíaco. ¿Cuál es el fundamento de la reanimación cardiopulmonar? Como su nombre lo indica, volver a restablecer la función cardíaca, que es la que nos manda sangre a todas las células de nuestro cuerpo, y restablecer la función pulmonar. Como ustedes ven ahí, ella le está haciendo masaje cardíaco para activar de nuevo ese corazón de forma mecánica, y el médico le está proporcionando oxígeno, que es la forma de mantener también oxigenadas todas nuestras células. Todos los protocolos de reanimación dicen que reanimamos más o menos entre 20 y 30 minutos. El objetivo final, ¿cuál es? Asegurar perfusión. Perfusión es asegurar el aporte de sangre a todas las células, y la sangre es la que les lleva nutrientes y oxígeno a la célula a la cual no le llegan nutrientes y oxígeno, es decir, sangre. Es una célula que se muere después de determinado tiempo, generalmente son tiempos cortos. Y adivinen cuál es el objetivo final o el objetivo principal de asegurar esa perfusión. Es garantizar el aporte de sangre al cerebro. Y adivinen cuánto tiempo se demoran o tienen de tolerancia las células del cerebro, que se llaman neuronas, para resistir esta falta de oxígeno. Estos 20 o 30 minutos que nosotros reanimamos. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso cuando el paciente hace parada cardiorrespiratoria, el criterio de cuando se muere este paciente realmente es cuando este cerebro, cuando ya calculamos que este cerebro tiene sus neuronas dañadas de forma irreversible. Así que, en resumen y en conclusión, nosotros realmente morimos, no cuando se nos detiene nuestro corazón, porque el corazón no podemos volver a hacer funcionar. Morimos cuando se nos muere el cerebro, cuando deja de llegarle sangre y oxígeno a ese cerebro, a esas neuronas, que son las que controlan absolutamente todo lo que somos. Dentro del mundo de los trasplantes, y teniendo claro el concepto de muerte encefálica, y ya van a ver por qué es importante entenderlo, entender que este paciente que parece vivo realmente está muerto. Dentro de esto tenemos dos tipos de donantes. Uno que es el donante vivo. El donante vivo es aquel individuo que en vida decide donar un órgano o una parte de un órgano o algunos tejidos a otra persona. Generalmente son donaciones puntuales, específicas, dirigidas a alguien cercano. Y el otro donante es el donante cadavérico, que es el del cual vamos a hablar un poquito más hoy. El donante vivo, como ya les mencioné, puede donar un órgano par, que generalmente es el riñón. Si uno puede vivir perfectamente con un solo riñón y donar un riñón. Puede donar
un segmento del hígado, podemos vivir más o menos con el 20% del hígado, y hay un segmento que se toma generalmente para trasplante en niños muy pequeños que nacen con defectos en todo su sistema hepático. Y podemos donar algunos tejidos, la sangre, que es el más común, el más conocido, tejidos también como médula ósea, como sangre y cordón umbilical. Requisitos generales: ser mayor de edad, es decir, para hacer este tipo de donaciones uno tiene que ser mayor de edad aquí en el país, y debe haber un consentimiento expreso del donante, libre y voluntario, de que quiere hacer esto. Y cuando hablamos de donante cadavérico, tenemos otros dos grupos, es decir, una subdivisión dentro del donante cadavérico. El primero es ese paciente inicial que ya les mencioné, en el cual se detiene su corazón y su sistema respiratorio de forma irreversible, que ya agotamos todos los recursos y que definitivamente fallece por criterios cardiovasculares. Ese paciente puede donar solamente tejidos. ¿Y por qué solo tejidos? Porque para que los órganos sirvan para trasplante necesitamos del latido cardíaco, que es el que nos garantiza que le manda sangre a todas nuestras células para que permanezcan viables. Este paciente que ya no tiene latido cardíaco, sus órganos ya no sirven para trasplante, no son aptos para trasplante. Se pueden rescatar los tejidos solamente en las primeras 8 a 10 horas después de la parada cardíaca. Después de este tiempo ya tampoco se consideran viables. El otro donante es el donante de muerte encefálica. Y es, digamos, que nuestro donante más importante, porque es el donante del que se pueden extraer tanto órganos como tejidos. Los órganos ya les mencioné. Este paciente es un paciente que está declarado fallecido, pero en el cual se mantiene el latido cardíaco para asegurar la viabilidad de esos órganos, para que esos órganos sirvan para trasplante. Entonces, cuando hablamos de tejidos, estamos hablando de que uno, después de fallecer, puede donar sus córneas, puede donar piel que se toma de la parte posterior, de atrás, de la espalda, inclusive de la parte posterior de las piernas. ¿Por qué de la parte de atrás? Hay dos razones principales. La primera es que es el área de extensión más grande del cuerpo, es decir, que se puede sacar como un injerto completo. Y la segunda es por estética del cuerpo. Siempre tratamos de mantener la estética de nuestros donantes por respeto al tiempo del paciente y por respeto a la familia. Y el otro tejido es huesos largos principalmente, que se toman de extremidades y se reemplazan por prótesis biodegradables. El paciente en muerte encefálica, además de donar estos tejidos, que es lo último que se rescata en estos casos, también puede ser donante de órganos. ¿Y qué órganos donamos y trasplantamos aquí en Colombia? Corazón, pulmones, hígado, riñones principalmente. Y en casos muy puntuales, cuando hay alguna necesidad en el país, se puede rescatar páncreas e intestino. La donación de órganos y tejidos en estos casos con fines de trasplante no es simplemente un tema médico, es un tema de toda la sociedad, es un tema que salva vidas, pero es un tema en donde necesitamos no solamente tener una buena capacitación técnico-científica, unas buenas instalaciones para hacer esos procedimientos quirúrgicos, que son procedimientos altamente especializados, sino que necesitamos de la participación de la sociedad, porque de ahí es de donde salimos los donantes. Sin donantes no tenemos la posibilidad de ayudar a las personas que están en lista de espera. Y no somos los médicos los que salvamos las vidas de estos pacientes, son los donantes, son los que aportan estos órganos que ya no van a necesitar, pero que pueden ayudarle a mejorar su ciclo de vida o a cambiar o a alargar un poco el ciclo de vida de pacientes. Nuestro país tiene, a finales del año pasado, teníamos más o menos 3.000 pacientes en listas de espera, en las diferentes listas de espera de órganos, que es un número muy grande. Y nuestra tasa de donación es muy bajita, muy bajita. Tenemos más o menos 8 personas por millón como donantes. Eso claramente no da abasto para la necesidad de todos los pacientes en lista de espera. ¿Qué dice la ley actualmente? ¿Quién puede ser donante? Todo el que quiera. ¿Sí? En la ley quedó como un derecho
el poder ser donante. Y desde 1988 más o menos que se comenzó a regular toda la parte de donación y trasplante, en nuestras leyes está escrito que todos los colombianos somos donantes, a menos que en vida expresemos lo contrario. Ese es un párrafo que está así hace mucho tiempo. En 2016, ¿sí? Pensé que tenían alguna pregunta. En 2016 salió la ley 1805, que lo que hizo fue realmente, digamos que quitarle la potestad a la familia de que decida sobre el cuerpo del familiar. ¿Qué nos invita a la ley? Nos invita a que en vida... Bueno, entonces no me llevo nada. Ya tengo que entregar eso. Por favor, cerremos micrófonos, gracias. Listo. Bueno, estábamos diciendo cuál es nuestra realidad legal en cuanto a la donación. Esta ley 1805 se presentó en medios como una obligatoriedad a la donación, entonces se presentó como si la donación se hubiera vuelto obligatoria. Realmente lo que la ley dice es que nos invita a que en vida decidamos si queremos o no ser donantes. Nosotros tenemos derecho de decir que sí a la donación, pero también tenemos el derecho a decir que no, y es algo respetable. ¿Qué nos pide la ley? Que lo dejemos por escrito, porque de lo contrario, el Estado va a asumir que uno es donante. Entonces, si uno definitivamente no quiere serlo por las razones que sean, debe dejarlo por escrito. Y el mecanismo, digamos que lo han simplificado un poco. El Instituto Nacional de Salud tiene en su página web, creó un registro nacional de donantes. En ese registro existe la posibilidad de inscribirse como donante voluntario o inscribirse como negativa a la donación. Para inscribirse en la negativa, es decir, que no quiero ser donante, debo hacer una carta en donde registre mi voluntad, lo llevo a una notaría, la autentico y luego la subo, la escaneo y la subo a la página web. Y ahí queda registrada del Instituto Nacional de Salud. Cada vez que nosotros, los médicos, tenemos un paciente en muerte encefálica o un paciente en parada cardíaca que cumple criterios para ser donante, nosotros debemos hacer la consulta ante el Instituto Nacional de Salud a ver si esa persona en vida se manifestó frente a la donación, si sí o si no. Si sí se manifestó, pues el proceso va a ser mucho más fácil. Si se manifestó en contra de la donación, pues sencillamente no se hace proceso, se deja una nota en la historia clínica y listo. Pero si no dijo sí o dijo no, nosotros asumimos que ese paciente es donante y se va a iniciar el proceso. Les voy a explicar, digamos que a grandes rasgos, cómo es el proceso de donación, porque aquí es donde ustedes entran, digamos que entran en el panorama. Y aquí les voy a hacer una pregunta que espero que alguien me ayude a ir solucionando. Cuando nosotros tenemos un paciente de estos en las instituciones de salud, hay unos criterios clínicos que hay que cumplir, el diagnóstico de muerte encefálica no es un diagnóstico fácil, requiere unas condiciones clínicas previas que se deben cumplir, requiere unas valoraciones específicas que se deben hacer y requiere unos pasos. Todas estas cosas, sobre todo nosotros los médicos de donación, verificamos que se hagan de la forma correcta. Es responsabilidad de la institución donde está ese paciente. Hasta que se hace el diagnóstico de muerte y se le comunica a la familia que el paciente pues está fallecido, a pesar de lo que puedan estar viendo. Una vez esto pasa, nosotros entramos a evaluar ese paciente o ese cuerpo, ya desde nuestro punto de vista. Entonces comenzamos a evaluar si cumple criterios clínicos para ser donante. No todos los pacientes en muerte encefálica pueden ser donantes, no todos los pacientes en parada cardíaca pueden ser donantes de tejidos. Hay unas contraindicaciones absolutas que son bastante estrictas, por eso también pues digamos que el número de donantes no es tanto como el número de fallecidos que tenemos en el país. Sí deberíamos tener más,
pero pues hay unas limitantes clínicas que también hacen que el número se reduzca. Entonces, evaluamos que el paciente no tenga infecciones graves en el momento, que no tenga cáncer, que no tenga impedimentos legales para entrar a un proceso de donación, etc. Cuando descartamos que el paciente no tiene una contraindicación absoluta para ser donante, hablamos con la familia. En este momento y desde 2016, digamos que esa entrevista con la familia antes era con el objetivo de pedir el consentimiento de la familia. En este momento, como ya la familia no tiene, digamos que la potestad legal para decidir si donar o no los órganos de su familiar, lo que se hace es contar a la familia que su familiar cumple con los criterios, que se está considerando como donante, y se recaba información que seguramente no está en la historia clínica, información de hábitos de vida, información personal, etcétera, para descartar también que hayan factores de riesgo para los receptores. Esto, digamos que conforma el proceso de legalización de la donación. Todos estos procesos que nosotros iniciamos desde la evaluación del donante, los tenemos que ir informando en tiempo real al Instituto Nacional de Salud y a la Secretaría Distrital de Bogotá. El país, digamos, está dividido en 6 regionales. Nosotros pertenecemos a la Regional 1 y nuestra cabeza en la regional es la Secretaría de Salud. Entonces es a ella a quien tenemos que hacerle como una bitácora permanente de lo que está pasando con ese caso. Igual que al Instituto Nacional de Salud. Cada regional tiene mecanismos un poco distintos, pero todo se centraliza en el Instituto Nacional de Salud. Cuando nosotros hablamos con las familias, y aquí es cuando ustedes comienzan a aparecer en el escenario, frecuentemente nos dicen, listo, bueno, me voy a adelantar un poquito, y cuando nosotros hablamos con las familias y les decimos que el paciente cumple con los criterios para ser donante, que ya está fallecido, pero va a ser donante, ese paciente que va a ser donante puede durar hospitalizado o en la institución de salud más o menos entre unas 6 a 12 o 14 horas después, es decir, puede durar todavía fácilmente un día más hospitalizado. Entonces, cuando hacemos la entrevista, una de las cosas frecuentes que nos preguntan es, ¿podemos ir adelantando el tema de la funeraria? Ahí es donde yo les digo y les pregunto, ¿hasta qué punto se puede adelantar o qué pasos de todo lo que ustedes hacen se puede ir o podría ir adelantando una familia que está en esta situación? ¿Qué es lo que usualmente nosotros les decimos? Les decimos que pueden ir averiguando qué documentos les piden ustedes, qué papeles necesitan buscar, ir avisando a la funeraria, pero que todavía no pueden pedirle a la funeraria que venga por el cuerpo, porque el cuerpo todavía va a estar en la institución fácilmente un día o unas horas. No sé si alguien quiere contarme un poquito de ese proceso de ustedes, qué podrían eventualmente ir adelantando, pensando que todavía no podrían ustedes recogerlo hasta 12 horas después. Básicamente, hola, buenos días, soy Migdalia. Hola, Natalia. Ok, básicamente, como el paciente, nosotros comenzamos a trabajar documentación, o sea, certificado de función versus identificación con el cuerpo. Entonces, si no tenemos cuerpo, que el primer procedimiento que se hace es llevar el cuerpo a la sala de tanatopraxia y comenzar el proceso de preservación para luego la presentación del cuerpo, pues es poco lo que se hace. Se puede hacer en cuanto a aligerar algún procedimiento. Lo que sí se puede hacer es la planeación del servicio, como la elección del sitio de velación, el cementerio, el tipo de ceremonia que se va a hacer. Eso se puede comenzar la planeación del servicio como tal y esperar para recoger el cadáver. Realmente sí se puede hacer algo, pero no es algo grande ni nada de eso. Igual el procedimiento de tanatopraxia puede tardar entre, dependiendo del fallecimiento, hasta 1, 2, 3 horas. Entonces, no mucho, ¿vale? Ok, Natalia, mil gracias. Mil gracias. Para nosotros es importante tener esos detalles porque a veces son preguntas que se nos salen de nuestro
pues, de nuestro alcance y es importante tener esa retroalimentación de parte de ustedes. Mencionaste una cosa importante y es el certificado de defunción. Y aquí me gustaría hacerles también una pregunta. Si yo tengo a este paciente todavía conectado en la unidad de cuidado intensivo, pero ya está declarado fallecido, ¿puedo emitir el certificado de defunción? Sí, de hecho, cuando la persona fallece, inmediatamente emiten el certificado de función, porque en el certificado de función está la hora del fallecimiento, independientemente de que el cuerpo mm, sea un donante o no. Pues Listo, sí. perfecto. Sí, efectivamente, tu respuesta es correcta, siempre y cuando sea una muerte natural. Si es una muerte violenta o accidental, es decir, que ese paciente tiene que ir a medicina legal, nosotros no podemos expedir el certificado de función, sino lo expide medicina legal. Entonces, me gusta mucho tu respuesta porque hay gente que cree que solamente se expide el certificado cuando el paciente ya se baja a la sala de paz de las instituciones. Y si ya está confirmado el diagnóstico de muerte encefálica y se han pasado, se han surtido todas las etapas y los requisitos, ese certificado de defunción se puede expedir así el cuerpo permanezca conectado a todo unas horas más en los hospitales o en las clínicas. Una vez que hacemos la legalización de la donación, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, y ahí digamos que comienza como nuestra cuenta regresiva, entre menos tiempo pase para nosotros y para los receptores es mejor porque los órganos van a estar en mejores condiciones, pero es un tiempo que sí puede ser un poco prolongado. Si el paciente está en muerte encefálica, pues van a ser más o menos unas 8 a 12 horas, 9 a 12 horas, que va a durar conectado todavía con todo el soporte en la unidad de cuidado intensivo antes de llevarlo a cirugía. Si es un paciente que hizo parada cardíaca y con el que estamos gestionando los tejidos, pueden ser más o menos entre 4 a 6 o 5 a 7 horas más o menos en que nosotros podamos pasarlo a salas de cirugía. ¿Qué hacemos en todo ese tiempo? Toda esta coordinación logística del rescate. ¿A qué le llamamos nosotros rescate? A la cirugía de extracción de componentes anatómicos. Entonces, ¿con qué comienza todo el proceso? Con la toma de muestras al cuerpo. Tomamos muchos tubos, sobre todo si está en muerte encefálica, inicialmente para evaluar cada órgano, cada componente y verificar si está apto para trasplante. Nosotros podemos tener un donante del que no todo se pueda rescatar, sino solo algunos órganos o algunos tejidos. Entonces, estas muestras generalmente iniciales, estas pruebas iniciales, generalmente se procesan en el lugar donde está el cuerpo, en el hospital donde está el cuerpo. Pero después de eso pasamos a una evaluación de enfermedades infecciosas y de inmunología. ¿Qué evaluamos en enfermedades infecciosas? Todo lo que a ustedes se les ocurra de enfermedades infecciosas. Chagas, VIH, hepatitis, sífilis, COVID en este momento, ya los lineamientos nacionales desde principios de pandemia incluyeron la prueba de SARS-CoV-2 como un requisito sine qua non en cualquier donante. Estas pruebas se procesan en laboratorios específicos de referencia de Secretaría de Salud y estas pruebas toman un poco más de tiempo. Ahí, digamos que si ustedes comienzan a sumar todo lo que nos demoramos en las primeras, en las segundas y luego en ya cuadrar logísticamente la cirugía, pues ahí van nuestras 12 horas perfectamente. Si eventualmente alguno de los órganos tiene que enviarse fuera de Bogotá, por ejemplo, hay unas condiciones en lista de espera que se llaman urgencia cero, que son pacientes que están en lista de espera, pero que su condición clínica se agrava y que necesitan un trasplante urgente, prioritario. Entonces, eso se considera como una urgencia nacional y todo donante que sale en el país primero se va a verificar compatibilidad con esas urgencias cero y luego con el resto de listas nacionales. Entonces, si toca enviar un órgano, por ejemplo, si estamos aquí en Bogotá y toca enviar un órgano a Bucaramanga o a Medellín, muchas veces estas 12 horas se pueden alargar un poco,
porque nos toca cuadrar la hora de cirugía de forma tal que el órgano esté saliendo en horas, bueno, voy a hacer un paréntesis, la mayoría de nuestras cirugías por todos los procesos terminan siendo en la madrugada, por X o Y razón, porque en el día se hace la entrevista, las evaluaciones, todas las pruebas, y termina uno programando cirugía a medianoche o en la madrugada. Pero si el órgano tiene que salir de aquí de Bogotá, tenemos que contar con las horas de aeropuerto de aquí y sobre todo con los aeropuertos de las ciudades intermedias a donde eventualmente puedan enviarse los órganos. Nuestros aeropuertos no funcionan 24 horas y los órganos viajan en vuelos comerciales porque el sistema de salud no tiene un sistema de transporte específico o especial para este tipo de cosas, que deberíamos tenerlo, pero pues todavía no hemos llegado allá. Entonces viajan en vuelos comerciales, entonces nos toca cuadrar la cirugía de forma tal que ese órgano pueda irse en un vuelo comercial desde el momento en que los aeropuertos están abiertos y que llegue en buenas condiciones a los sitios de destino. Los órganos no se pueden almacenar, es decir, no hay un banco de órganos. Cuando nosotros entramos a una cirugía de rescate de órganos, ya tenemos que tener previamente asignados los receptores. Sobre todo en órganos como, mejor dicho, todos excepto el riñón sí nos da unas horas de espera, más o menos unas 18 horas de espera, pueden aguantar los riñones en un líquido especial de mantenimiento. De resto, si nosotros extraemos un corazón, una vez que se extrae el corazón, tenemos más o menos 4, máximo 5 horas para tenerlo ya trasplantado. Eso quiere decir que si el corazón va, por ejemplo, a Bucaramanga, nuestra cirugía tiene que estar tiene que cuadrarse de forma tal que el momento de la salida del corazón del cuerpo del donante hasta el momento en que salga el vuelo para la ciudad no sea más de hora y media o 2 horas, porque ya ahí comienza la cuenta regresiva para ese órgano. 2 horas mientras que se extrae, se embala, se traslada al aeropuerto y sale. En el aeropuerto tiene que pasar por sanidad, por controles, recibir en cabina, etc. Ya fácilmente son 2 horas, 1 hora de traslado, otra hora ya de traslado hasta el sitio donde se va a trasplantar, ya son 4 horas, los corazones llegan sobre el tiempo. Entonces, digamos que la logística de este procedimiento es bastante complicado. Hay muchas instituciones involucradas, pero hemos llegado a lograr digamos, un buen engranaje entre todas ellas. Una vez que ya tenemos asignados los receptores y que tenemos ya todo listo, pasamos el paciente a la cirugía, se hace la extracción de componentes anatómicos y posteriormente al final de la cirugía siempre hablamos con las familias, les contamos cuál fue el resultado de la cirugía, porque al principio podemos decir, listo, vamos a entrar a rescatar corazón, hígado, riñones, pero resulta que en cirugía vimos que el riñón estaba muy graso, que ya no es apto para trasplante, entonces no lo rescatamos, lo dejamos ahí quieto, rescatamos lo demás. Entonces, al final siempre contamos a la familia cuál fue el resultado de la cirugía, qué se extrajo, qué no se extrajo. Hay una pregunta frecuente que nos hacen las familias y es, ¿puedo escoger qué donar? Lo ideal sería que no, o sea, que si uno dona o que si la persona en vida dijo que sí quería donar, pues que se pudiera aprovechar todo lo que ese paciente sirviera. Sin embargo, es frecuente que a las familias les cueste mucho la donación de ciertos componentes, sobre todo en tejidos. Eso lo respetamos y pues tratamos siempre de acomodar los procesos a los deseos de la familia. Independientemente de lo que diga la ley, y es una opinión personal, creo que este proceso tiene que seguir siendo un proceso humano, humanizado, solidario, altruista, y que y los estudios y en mi experiencia creo que lo hemos visto, un proceso de donación bien llevado es un proceso que le ayuda mucho a la familia en su elaboración del duelo. Como lo vamos a ver más adelante, es como darle un significado diferente a la muerte, a una muerte. Este tipo de muertes generalmente son muertes inesperadas, es decir, no son pacientes crónicos que vienen ya enfermos, que no, generalmente son pacientes,
hacen muertes que no estaban contempladas que sucedieran tan pronto. Entonces, el duelo puede ser un poco difícil, pero este tipo de procesos bien llevados les ayuda mucho a ver esa muerte de una forma distinta. Después de la cirugía, como les dije, nosotros hacemos la entrega del cuerpo a la familia, pues se deja en la sala de paz del hospital y se entrega a la familia. Si el cuerpo tiene que ir a medicina legal, se deja igual en la sala de paz o en la morgue del hospital para que la institución se encargue de hacer la notificación a las entidades legales, al CTI o a la fiscalía, para que hagan el levantamiento del cuerpo. Como les dije, esto es resignificar la muerte, es cambiar la forma como vemos la muerte, tratando de dar una segunda oportunidad. Una de mis intereses de esta charla, que hace rato la estaba buscando, es que ustedes sepan cuáles son todos los procesos que nosotros llevamos para que entendamos por qué a veces se nos pueden alargar los procesos. Esto sobre todo es importante en los pacientes que hacen parada cardíaca, en donde gestionamos solo tejidos, porque el paciente que está en muerte encefálica, listo, no está a tiempo, la familia sabe con tiempo que se va a demorar, etcétera. Pero con el paciente en parada cardíaca, es un paciente que fallece en algún servicio del hospital y que se baja a la morgue del hospital, y es ahí donde nosotros generalmente llegamos a hablar con las familias. Muchas veces cuando llegamos a hablar con esas familias, esos ya han hablado con ustedes y ya les han dicho que su paciente falleció y ya organizaron, y entonces dicen, no, pero es que la funeraria viene en 2 horas o la funeraria ya viene de camino, entonces ya no vamos a hacer nada. Hemos tenido algunos casos en donde nos sentamos a hablar con ustedes, explicamos y hemos encontrado una recepción muy buena, y en contra de sus procesos nos ayudan a hacer el nuestro, y digamos que ustedes corren sus actividades, reprograman la recogida del cuerpo para las horas que nosotros más o menos les digamos. No son procesos fáciles, no son procesos logísticamente fáciles, ni culturalmente fáciles todavía en nuestro país, desafortunadamente, pero creo que ustedes pueden ser unos aliados muy importantes en como en ese caballito de batalla que tenemos nosotros todos los días, de generar cultura de donación, de sembrar en cada persona ese deseo y esa como responsabilidad social de poner un granito a la sociedad ya cuando ya nos estamos yendo de este mundo. Les agradezco a todos por la asistencia. Quiero saber si tienen preguntas, si tienen dudas. Estaré muy contenta de podérselas responder. Doctora Diana, muchas gracias. Sí, pues me gustaría que abrieran sus micrófonos si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, te entendí que estabas diciendo, normalmente hay que hablar con la familia, ¿sí? Entonces, ¿por qué la familia a veces sale con el cuento? No, no tiene un huesito. Normal, cuando uno recibe los cuerpos de medicina legal, la familia parece ignorar ese tema, sobre todo los cuerpos que vienen de medicina legal, doctora. Porque las familias se presentan ante uno diciendo, oh, no, nosotros observamos que el cuerpo no, en la sala de tanatopraxia reporta que el cuerpo no tiene tal hueso, tal cosa. Entonces, pero a veces la familia ignora eso. Sí, te agradezco muchísimo esa pregunta porque es supremamente importante. Hay 2 cosas. La primera es que en los hospitales siempre se habla con la familia, a menos que no haya familia disponible. Es decir, que es un paciente que no tenga dolientes, eventualmente, y aún así, digamos que para nosotros es un paciente de alto riesgo si no tenemos información de base de ese paciente. Pero en el 99% de los casos se habla con el familiar que esté en la institución. Cuando los pacientes van a medicina legal, y ahí voy a hacer una aclaración importante, el cuerpo que llega a medicina legal ya no puede ser donante de órganos, solamente de tejidos. Es decir, que el cuerpo que les digan que es que
le robaron el hígado en medicina legal, es falso. O sea, esos órganos en medicina legal sirven para 3 cosas: medirlos, pesarlos y botarlos, no más. Y el hueso, normalmente es el Los hueso. tejidos, sí, los tejidos como huesos, córneas y piel son, esos se pueden rescatar. Hay una limitante y es el tiempo, solo se pueden rescatar en las primeras 10 horas, ponle más o menos. No muchos donantes o no muchos cuerpos llegan durante ese tiempo a medicina legal. Durante las rondas de recogida de cuerpos toman tiempo, pero los pacientes que efectivamente sí llegan en ese tiempo y que cumplen con los criterios clínicos para ser donantes de tejidos, medicina legal ahí sí los interviene con más frecuencia sin la familia, porque generalmente la familia no está en ese tiempo. Es decir, si ellos esperan a la familia, ya se pasa el tiempo y ya los tejidos no son viables. Entonces, frecuentemente sí se interviene, es decir, se hace la extracción, se solicita autorización al perito que está a cargo de la autopsia, se hace la extracción y luego se le comunica a la familia. Es cierto que no en todos los casos lo comunican, deberían, eso sí es cierto, debería comunicársele a la familia, pero es algo que sucede. En tejidos sí puede suceder eso, pero un paciente, un cuerpo que venga de una institución de salud, a menos que nunca hayan ido a la institución, te aseguro que todos van a conocer previamente lo que se hizo y lo que no se hizo. Buenos días para todos. Buenos días. Diana, una pregunta. Claro que sí. ¿En qué casos somos los colombianos donantes por ley? Es que hay un tema, sobre todo en la parte de córneas, que no nos avisan a nosotros, lo que sea Migdalia ahora. La familia llegue y por algún caso ven que le pasa algo en los ojos y es porque somos donantes por ley, pero fuera de las córneas o la parte de los ojos que pues, sacan esos órganos, ¿qué otros casos se presentan por ley y cuáles no tienen que ser? O porque el fallecido deja algo firmado, por eso, deja algo firmado o la familia decide ser donante. Mira, en este momento todos somos donantes, a menos que dejemos escrito que no queremos ser donantes. Si no dejamos por escrito que no queremos ser donantes, el Estado asume que ese paciente es donante. Y son esos pacientes que llegan, por ejemplo, a medicina legal, se hace la consulta en el Registro Nacional de Donantes que les mencioné hace un rato. Ese registro lo lleva el Instituto Nacional de Salud. Si el paciente en vida no dijo que no quería ser donante, se considera que es donante y sobre todo en medicina legal se le van a extraer los tejidos que sean viables en ese momento. Entonces, puede que no solamente en córnea, si cumple criterios para todos los tejidos y si hay necesidad de rescatar todos los tejidos, se podría hacer sin que eso sea ni delito, ni tráfico, ni no. Solo hay unas entidades autorizadas para hacer ese rescate. En medicina legal solamente, de hecho, los tejidos solamente los rescatan bancos de tejidos. En Bogotá hay 2 bancos de tejidos. Uno es el Banco Distrital, que es el ICVIS. Ellos rescatan córnea, rescatan piel y rescatan hueso. Y el otro banco de tejido es el Banco Fundación Cosme y Damián, que solo rescata hueso. Son los únicos autorizados y son los únicos que hacen ese rescate tanto en las instituciones de salud como en medicina legal. Funcionan por turnos, los turnos los organiza la regional, que es la Secretaría de Salud. Y cada uno está de turno tanto en medicina legal como en las instituciones para hacer ese tipo de rescate. Entonces, ¿en qué casos? Podría ser en cualquier caso, porque todos somos donantes a menos que dejemos escrito que no lo somos. Ok, muchas gracias. Gracias, doctora. Muy bien. Por ahí yo había visto que Funeraria Las Nieves tenía la mano levantada. No sé si querías hacer alguna pregunta. Hola, buenos días y buenos días para Buenos todos. Dos cositas, primero que todo, pues una opinión sobre el tema y segundo, una duda que tengo.
La opinión es que mientras que se realiza el tema de la hospitalización del paciente ya con muerte cerebral y todo este tema, y que se informa a la familia, yo sí veo que se pueden ir adelantando muchísimas cosas, sobre todo con el tema de darle manejo al apoyo de duelo a la familia y organizar de pronto, eso nos daría tiempo a nosotros como funerarios y aprovechar ese tiempo de organizar una cantidad de cosas que regularmente hacemos con muchos afanes, que regularmente hacemos sobre la marcha y de forma mecánica. Eso nos daría a nosotros de pronto tiempo para organizar algún tipo o todo el tema de ritualización, tomar datos para carteles, para publicaciones en redes sociales y demás, y darle a la familia, eso le daría también a la familia pues como un tiempo, un respiro para poder tomar las decisiones y tomar decisiones de pronto con un poco más de calma, sin la premura de que toca hacer esto ya porque el cuerpo ya está en el laboratorio y hay que preservarlo y hay que pasar a la sala de velación. Es mi apreciación. Segundo, la duda que yo tengo es la siguiente. Pues la mayoría de los colombianos no vivimos en áreas urbanas, sino más bien en poblados pequeños, ciudades intermedias, en donde ese sistema nacional de donación pues no aplica. Incluso yo lo digo a mi título personal, yo estoy, hace muchos años que lo hice el registro en el Registro Nacional de Donantes. Yo estoy registrado como donante a título personal. Muchas personas de mi familia, pero soy consciente de que si yo llego a presentar esa característica para poder ser donante en la zona del país donde vivo, pues esos órganos no se van a poder donar porque no hay el esquema y la estructura como tal para poder hacer la necrocirugía y hacer el traslado de los órganos y demás. Alguien en algún momento a mí me dijo que también había forma de ser donante para investigación, para estudio. Entonces sí tengo yo esa duda. Las personas, las funerarias que estamos ubicados en zonas rurales o en zonas, poblaciones intermedias o pequeñas, ¿con quién nos podríamos contactar si hay algún tipo de universidad o algún tipo de instituto en donde se pueda hacer ese contacto para hacer la donación de órganos para estudio, no para trasplante? Gracias. Sí. ¿Dónde estás ubicado tú? ¿En qué parte de Colombia? Nosotros estamos ubicados en Vélez, Santander. Ok. Mira, es cierto que desafortunadamente nuestro sistema de salud pues todavía no tiene un alcance o el alcance que debería tener para llevar este tema a todas las regiones, incluso por ejemplo, Vélez haría parte de la jurisdicción de Bucaramanga. Sí, pero Bucaramanga me queda a mí a 6 horas de camino. Sí, exacto, ese es el problema. Ahora, para mantener tú un paciente en muerte encefálica, no lo vas a poder hacer en Vélez. Necesitas una unidad de cuidado intensivo y necesitas servicio de neurocirugía para poder certificar la muerte. Entonces, sí, efectivamente, este tipo de donantes salen solamente en ciudades intermedias que tienen como unos servicios de salud de mediana complejidad, por lo menos. Respecto a tu pregunta de la donación. Este copo cereal, pero copo normal, ¿cierto? Inicialmente, el paciente debería dejar un documento firmado. Y la leche, yo le he puesto para Miguel. Yo compro una caja de esa de Idealmente el paciente o el fallecido debería dejar un documento firmado donde dona su cuerpo a la investigación o a la academia. Las universidades que tengan facultades de medicina son usualmente las interesadas en este tipo de cuerpos, y cuando tú te haces, es decir, el contacto para eso es eso, buscar las universidades que tengan facultades de medicina y hacer una especie de convenio para que en el momento en que tú tengas un cuerpo que quiera ser donado para la donación, ellos te ayuden a hacer toda la gestión para que eso se realice. Porque hay unos permisos, digamos que hay una parte legal que ellos tienen que cumplir para poder acceder a este tipo de, pues a estos cuerpos. Pero son las universidades, principalmente las universidades con facultades de medicina, que son las que tienen anfiteatros. Bueno, muy bien. No sé si se respondió tu pregunta o si queda ahí alguna duda.
No, Yo, sí se responde el tema porque es que lo hablo por un caso que me pasó hace algunos meses de una persona que fallece que tenía un caso de Chagas y pues la familia me manifestó de que ellos querían donar el corazón a una universidad en Bogotá, no recuerdo en ese momento cuál, que llevaba precisamente una investigación por Chagas. Pues yo lo que les dije a ellos fue, pues contactemos entonces a la universidad, que se realice el trámite y que si se autoriza o alguna cuestión así, pues se puede hacer el retiro del corazón, con preservarlo y enviarlo a Bogotá, pero eso sería a cargo de ustedes. O si no, pues que la universidad viniera hasta acá y todo. Pues se hizo el contacto con la universidad y finalmente la universidad no nos dio ninguna respuesta y pues lo que la familia manifestaba era que ellos lo que querían era que el corazón de la abuelita, pues sabían de que no iba a servir para donación porque era un corazón enfermo, pero iba a servir para la investigación del mal de Chagas. Pero finalmente pues eso no se pudo hacer, ese trámite no se pudo hacer, tampoco hubo un interés por parte de la universidad y pues nosotros quedamos en un limbo legal porque no supimos qué hacer. Bueno, retiramos el corazón, eso qué implicación legal nos trae a nosotros como funeraria. Sí, si retiramos el corazón y lo mantenemos preservado en algún, por algún medio, supongo, me imagino químico, pues qué implicaciones legales nos va a traer a nosotros eso de qué sustento nos da de que nosotros extraemos el corazón por un tema de la familia. Y segundo, si no se puede realizar la donación, después nosotros qué hacemos con ese corazón, tendríamos que cremarlo o... esos son los vacíos legales que tengo, pero pues vemos el tema, o sea, ya es un tema de investigar lo que me dice la doctora de universidad en universidad para ver con quién se puede realizar ese tipo de convenio. Yo les voy a dejar aquí en el chat mi nombre completo, mi teléfono y mi correo, que en dado caso que tengan preguntas de familia o dudas como estas o casos como estos, eventualmente pues me pueden contactar y yo puedo tratar de mirar cómo les puedo ayudar, que me mueva un poco más en el medio, si les interesa, si les parece. No, me parece una buena opción. Muchas gracias, doctora. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario. yo quiero comentarle, pensando más allá del tema de la cultura de donación, nosotros desde nuestras entidades podríamos, doctora, se me ocurre a mí que tener una autorización o algo, yo no sé si será el instituto, ¿quién lo dará, doctora, para que nosotros hagamos una campaña dentro de todas nuestras piezas publicitarias donde se coloque, oiga, hay que donar o algo así, ya los diseñadores, los publicistas que diseñaran esa parte para que la gente conociera y supiera que se puede donar, que hay que donar. La vez pasada yo hice una campaña, fue una empresa que es de un familiar ahí que hace trasplantes, y pues fue una charla súper interesante. Italia, ¿se te cerró el micrófono? Ay, me fui. Doctora, ¿me escucha? Ahora sí, te escuchamos. Sí, bueno, mira, que yo pienso que podríamos hacer una campaña con nosotros, realmente desde alguna de las instituciones o de alguna como Remanso o como la mesa, donde la doctora pudiera hacer la presentación para que nosotros tuviéramos una iniciativa desde nuestras plataformas de publicidad, desde nuestras mismas empresas, decirle, comenzar a crear esa cultura. Yo sé que la cultura de donación en Colombia ha sido muy difícil. Yo tuve una experiencia años pasados con una empresa de alguien que fue a Montesacro y hicimos la tarea, nos explicaron lo que tú nos estás diciendo, un poco más, pero fue muy interesante y gente respondió a la campaña y la gente llenó el formulario y todas esas cosas, ¿no? Se me ocurre a mí algo más allá de lo que estamos, que la charla no se quede con nosotros los que estamos, sino que desde el gremio, desde nuestra posición como funerarios, comenzar a apoyar también la familia y la Pues, gente que quiera donar.
Pues mira, me encanta tu Muy bien. iniciativa y creo que el objetivo de la charla es uno, que ustedes puedan ser difusores del tema, en principio en las familias de ustedes y obviamente si tienen ese alcance de poder hacer algo mucho más grande en los sitios donde ustedes se mueven, con la población que ustedes se mueven, sería fantástico. No necesitas autorización específica de ninguna entidad. Lo que debes hacer es pues tener asesoría para eso. Vuelvo y les digo, ahí están mis datos, yo estoy Doctora, disponible para lo que ustedes discúlpeme, necesiten. la interrumpo, pero me parece una muy buena oportunidad y podría ser a través de Fundación Donarte. Fundación Donarte nos puede ayudar. Es que la doctora Diana y yo también apoyamos a Fundación Donarte. Entonces, creo que desde la doctora como médica y como científica y desde las comunicaciones podemos ayudarlos con piezas gráficas que puedan compartir a través de sus redes sociales y ustedes sean multiplicadores de esa información. Se me ocurre a mí en este momento. Si les parece, Fundación Donarte es una entidad sin ánimo de lucro que apoya el tema de la donación de órganos y promueve la donación de órganos desde diferentes instancias. Entonces me parece una oportunidad y lo podríamos hacer así si les parece y si la doctora está de acuerdo. Sí, yo no tengo ningún inconveniente. Y si ustedes también nos ayudan a multiplicar esa información. Entonces lo que podemos hacer es, a través de Fundación Donarte, hacemos unas piezas gráficas y yo las comparto a través de Remanso a todos los funerarios, a través del correo, para que ustedes a su vez lo compartan en sus redes sociales, si están de acuerdo, o en sus páginas web. Pero si alguien quiere o Perfecto. necesita algo puntual para montar en redes o que les dé una charla parecida a esta o con un enfoque También. distinto, igual también me pueden contactar o a Paula. ¿No? Exacto, Estamos también con charlas con la doctora podemos a través, para que ustedes tengan esta misma charla o algo por el estilo, a través de sus páginas o de sus redes, también podríamos programarlo, me parece a mí. Las charlas cuando son dirigidas a la comunidad, digamos que no son como tan técnicas, son un poco más sencillas, más digeribles, más como a sensibilizar a las personas, obviamente dándoles información sobre el tema, que entiendan un poquito la base de esto, pero apelando como a esa sensación de responsabilidad social que deberíamos tener todos. Me parece buenísimo. En el chat hay un enlace que voy a volver a copiar. Quería pedirles que me llenaran esa encuestica. Son 3 preguntitas muy rápidas que les agradezco si me la contestan. Y bueno, no sé si tienen más preguntas, más dudas. Bueno, Muchas doctora, gracias, ¿no? muy amables. Listo, doña María Migdalia, muchas gracias. Paula, muchas gracias y muchas gracias a todos por la asistencia, por las inquietudes que son muy enriquecedoras también. Doctora, usted muchas gracias, a todos muchas gracias por acompañarnos. Entonces yo me voy a encargar de verdad, si necesitan, alguien necesita una charla puntual para hacerla público en general, obviamente se adapta como dice la doctora, lo coordinamos con tiempo con la doctora en algún espacio para las redes sociales y ayudarles también si necesitan y si quieren con piezas gráficas que sean de comunicación, sensibilización, para que también compartan en sus redes sociales, si están de acuerdo. Recuerden que esta charla queda grabada, la subimos a nuestro canal de YouTube por si la quieren compartir con más personas o si la quieren volver a ver desde el comienzo para los que llegaron un poco más tarde. A todos muchas gracias, muy amables y bueno, nada. Gracias, feliz día para todos. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, nombre. Doctora. Muchas gracias, no, doctora. A todos los que participaron, muchas gracias y doctora, a usted muchas gracias, muy amable. Gracias, muy... A ti, Paula. Hasta luego. Feliz día. Chao, Paula. Muy Hasta chévere. luego, doña María Migdalia. Cuídense.